Bien, pues estamos platicando el químico Sergio Salazar Lozano de Laboratorios Lister acerca de, como siempre, temas súper interesantes y cada vez descubrimos más y más acerca de lo que el Laboratorio Lister puede hacer por nosotros. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la utilidad de los GWAS que se realizan en otros países para establecer riesgos. Bienvenido, Sergio, gracias por acompañarnos. Y así me gustaría iniciar esta plática hoy. ¿Qué son GWAS? ¿Qué son los GWAS? Claro, mira, fíjate, estos son, es el término o la traducción al español serían estudios de asociación de genoma entero. Entonces, ¿qué son estos? Son estudios de investigación en donde los investigadores agarran a un grupo, pero verdaderamente muy numeroso de casos y controles. Y entonces lo que hacen es, por ejemplo, voy a poner un ejemplo con diabetes. Okay. Dicen, aquí tenemos todos estos pacientes diabéticos y aquí tenemos toda esta población que tiene características similares, con la excepción de que no son diabéticos, ¿verdad? Y buscan cientos de miles de marcadores en el genoma, es decir, algún punto que se dice que es polimórfico, que quiere decir que cambia con frecuencia de una persona a otra, es el cambio de una adenina por una timina o una adenina por una citosina, etcétera, alguna base del genoma, ¿verdad? Y entonces, esos cambios ellos buscan que estén asociados, se fijan cuáles de estos se encuentran típicamente en este grupo de pacientes diabéticos, pero no se encuentran, ¿verdad? Al menos no sobre representados en la población sana, ¿sí? Y entonces dicen, ok, estos marcadores están asociados a diabetes, y entonces lo que se pretende, por ejemplo, en el caso muy de laboratorio clínico, es esto trasladarlo a la clínica, por ejemplo, una de las aplicaciones, es decir, si estamos encontrando estos marcadores que se buscaron y se encontraron en población con diabetes, quiere decir que si un paciente que no tiene diabetes los comparte o comparte la mayoría de ellos, tiene un riesgo incrementado a desarrollar en el futuro diabetes, por ejemplo, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿cuál es un poco el problema o la limitante que tienen estos estudios? Estos estudios típicamente se realizan, por decir algo, en Alemania, en Japón, en algún país así, donde el trasfondo genético es muy homogéneo, entre comillas, ¿me explico? La mayor parte de la gente comparte los mismos ancestros de las últimas generaciones. Y entonces, esto es un requisito indispensable para que el GWAS sea válido, ¿sí? En México, nosotros no hemos hecho estudios o no suficientes como para poder aplicar todavía esto en el laboratorio. Y bueno, yo el día de hoy, va a sonar raro porque estoy hablando de un tema que a lo mejor me vas a preguntar, bueno, ¿y Lister ofrece algo de esto? Nosotros tenemos 15 años queriéndolo ofrecer y no haciéndolo, precisamente porque los resultados que se han obtenido han sido de países europeos o de Estados Unidos, por ejemplo, pero no población mexicana. Y al no ser estudios de población mexicana, los resultados que nosotros obtendríamos si decidiéramos hacerlos, tendríamos a la hora de interpretar el resultado, tendríamos que tomar como referencia los datos obtenidos en una población distinta. Y eso no es válido. Sería mentir, ¿verdad? Claro. Entonces, claro. Un poco una explicación, porque ha habido en los últimos años mucha inquietud. Hemos tenido pacientes que luego nos preguntan, oigan, ¿hay estudios genéticos para el riesgo? ¿Por qué no los hace Lister y esas cosas? Y entonces un poco explicar, no lo hemos hecho, no sería muy ético, honestamente, hacerlo. No, hemos visto que se ofrecen en el país, ¿sí? En algunos lugares. Pero la verdad es que no es válido si no están basados en estudios hechos en población mexicana con una población lo suficientemente grande para que sean representativos, ¿verdad? Ya. O sea que no tenemos nuestros propios GWAS todavía. No tenemos nuestros propios GWAS todavía. Entonces, si no los tenemos, entonces, ¿cómo podemos dar una solución o un dato certero sobre los resultados que estamos esperando? Exactamente. Aquellos marcadores que están asociados en Alemania, claro, diabetes, por ejemplo, seguramente no van a ser los mismos que van a estar asociados en México. Exacto. Por lo tanto, trasladar aquello para acá sería equivocado. Estaríamos asustando a lo mejor a algunas personas que tal vez no tengan riesgo, así como tal vez estaríamos pasando por alto gente que sí tenga riesgo y le estaríamos diciendo que no lo tiene, por ejemplo, ¿verdad? ¿Y qué estaremos necesitando para que nosotros también tengamos nuestros GWAS y que podamos tener
este tipo de estudios que ya se hacen en otros países. Así es. Y que seguramente ayudarían mucho para poder controlar ciertas enfermedades en nuestro país. Pues esta es investigación, realmente es investigación básica. Ya, okay. Sí hay un instituto, por ejemplo, de ciencias genómicas en el país, pero hace falta más, muchas veces, un poco más de iniciativa, un poquito más de apoyo, ¿verdad?, de recursos, Claro, porque para poder obtener exacto, este tipo de estudios habitualmente son apoyados por gobiernos o instituciones fuertes, ¿verdad? Y en este caso, yo creo que lo que nos hace falta es un poquito más de empuje, un poquito de inyección de capital para conocer más de la genética del mexicano en ese sentido, por ejemplo, y entonces poder trasladar esto a aplicaciones que se traduzcan en un beneficio de salud de la población, ¿verdad? Uy, sería interesantísimo, también súper importante que eso sucediera, porque a partir del descubrimiento del genoma humano, creo que esto ya se puede, hubiéramos creído, ¿no?, que sería Claro. muy fácil. Sin embargo, tienes razón, de acuerdo también a la raza o a los genes que traemos los que vivimos en este lado del mundo. Exacto. Bueno, obviamente nada que ver con los que están viviendo allá, que traen Exacto. otra carga genética Exacto. totalmente diferente a la nuestra. Exacto, porque por eso el término asociación, porque Ajá. muchas veces si hay en definitiva mutaciones que en un gen, Claro. si se encuentran presentes, Sí. nos van a conferir el riesgo o de plano la enfermedad. Pero la vasta mayoría de estos marcadores de los que yo hablo nada más están asociados, es decir, no son la causa de la enfermedad, sino se encuentran con más frecuencia en pacientes enfermos que en pacientes sanos, Ya. pero no son los que provocan la enfermedad propiamente. Y entonces es un detalle, pero es un detalle muy importante, porque estamos habituados a buscar mutaciones, por ejemplo, en un gen como CFTR. Si las tenemos, el paciente va a sufrir fibrosis quística, por ejemplo, ¿no? Y ahí sí es inequívoco, Claro. pero en el riesgo no. Es marcadores asociados, no es Nada causa y más. efecto la Ya, relación, es ya. una asociación nada más. Pues qué interesante todo esto que nos platicas. Yo cada día aprendo más. Me encanta la medicina, me gusta mucho la química y todo esto. Y bueno, tú le das mucha respuesta y también nos abres otras formas de poder conocer más cómo estamos funcionando. Y bueno, o no olvidar que en Laboratorio Lister por lo pronto van a encontrar una multitud de servicios con respecto a lo que nosotros estamos necesitando. Así que no dejen de irse a hacer una evaluación, por muy sencilla que sea. En Laboratorio Lister la van a encontrar en cualquiera de sus ubicaciones. Están apareciendo las redes de cómo pueden contactarlos o bien los teléfonos. Sergio, como siempre, muy agradecidos con tu presencia. No, igualmente, Maritza, gracias por recibirme. Que te vaya muy bien. Gracias. Nosotros vamos a continuar con más. Recuerden que estamos en Pasarela.